Buenos días, muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación de las propuestas de Vox en materia fiscal. Muchos son los que nos animan todos los días, desde hace muchos meses, para que arrojemos la toalla, pero son cada vez más las personas que nos animan a continuar y sobre todo son cada vez más las personas que continúan aportando dentro de Vox para poder ofrecer propuestas a los ciudadanos españoles en todas las materias de las áreas de gobierno nacionales y autonómicas. Y son todavía más las personas que nos transmiten todos los días, en la calle, en los trabajos, que Vox es un proyecto necesario, cada vez más necesario, sobre todo porque Vox defiende cosas en todos los terrenos que nadie defiende, que ningún partido político defiende, pero que muchos ciudadanos españoles creen. En la elaboración de esta propuesta de materia fiscal, que es prueba de que Vox defiende muchas cosas que nadie más defiende, que hemos denominado 100 medidas fiscales para España, y esta propuesta se diferencia de otros programas o propuestas económicas en que está preparada para ser cumplida. Nosotros no hacemos propuestas económicas en materia fiscal que sean papel mojado, como las de aquellos que dicen que van a bajar los impuestos y después los suben. Nosotros tampoco anunciamos grandes fichajes de economistas o de catedráticos encerrados en su torre de marfil y que después hacen comulgar a los afiliados de los partidos con las ruedas de molino de lo que diga el economista o el catedrático de turno, sino que nuestra propuesta ha sido elaborada por el Consejo Político de Vox, con la participación de todos los afiliados de Vox, es decir, por profesionales, por expertos, por voluntarios, por altos funcionarios, por personas que están dentro de nuestra organización. Es decir, la fuerza de Vox está en nuestro interior, no está en el exterior. No tenemos que salir ahí fuera a buscar a nadie, a hacer grandes fichajes, a intentar dar relumbrón a nuestra propuesta, porque tenemos muy claro qué es lo que pensamos y son nuestros propios afiliados los que nos transmiten qué es lo que necesita la sociedad española en esta materia. Por eso yo quiero fundamentalmente hoy agradecer a las personas que han colaborado en la elaboración de esta propuesta de manera más activa, como Miguel Pérez de los Mozos, como Jaime Azcona, Laureano Arrogante, Pedro Bosch, Benito Azpiri, Jesús Fernández, Fernando de la Prada, Manuel de la Prada, Borja Cercavins, Pablo Sáenz Alonso Muñoz, Laura Rodríguez Soler, Javier Lalue e Iván Espinosa de los Monteros. El programa fiscal, que va a ser una de las patas de nuestra propuesta en materia económica, no gustará a los socialistas de todos los partidos, se llamen Montoro o se llamen Garicano, pero va a gustar a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles si tenemos la oportunidad de que lo conozcan. Iba a hacer una referencia a los principios inspiradores, pero en realidad quiero hacer una referencia únicamente para dar la palabra a continuación a Laura, a Iván y a Pablo, al principio inspirador, al principio fundamental sobre el que se sustenta esta propuesta en materia fiscal. Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en el bolsillo de los ciudadanos, es decir, en el bolsillo de aquellos que lo han conseguido con el sudor de su frente, en el bolsillo de aquellos que han ofrecido a toda la sociedad el fruto de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando los impuestos son menores, los ciudadanos pueden ahorrar más, pueden invertir más, pueden gastar más, pueden consumir más. Por lo tanto, pensamos que en consecuencia va a haber más contratos, va a haber más cotizaciones y va a haber incluso una mayor recaudación. La lógica para nosotros es aplastante. Con menos impuestos es posible a medio plazo que el Estado ingrese más. Esta propuesta lleva por título, por nombre, Impuestos los Justos, y fundamentalmente está basada en una rebaja general de impuestos, en la supresión de algunos impuestos y en el compromiso de no crear ningún impuesto nuevo. Y sobre todo, es una propuesta que está dirigida a toda España. Nosotros no decimos una cosa en Navarra distinta de la que decimos en Madrid, no decimos una cosa en Barcelona y otra en Sevilla. Nuestra propuesta está dirigida a todos los españoles y creemos que se puede aplicar en toda España. No pensamos que haya unos españoles que tengan que pagar por el impuesto de sucesiones y que otros no tengan que pagar. No pensamos que unos tengan que pagar más y otros menos.
Queremos que todos los españoles sean tratados por igual en todo el territorio nacional y por eso somos hoy el único partido que está en condiciones de presentarse como el que se dirige a todos los españoles con el mismo mensaje independientemente del territorio en el que esto resida. A continuación le voy a hacer la palabra a Laura Rodríguez Soler, nuestra tesorera, que va a dar algunos detalles más precisos y las líneas maestras de esta propuesta en materia fiscal. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues para introducir las medidas, que damos un resumen de ellas hoy, lo que vamos a decir es que no vamos a empezar incidiendo en lo que ha motivado la crisis, que todos padecemos, en cómo la hemos sufrido, pero sí tenemos que recordar que una de las causas más importantes y que además son de los motivos por los que nos cuesta tanto salir de ella, ha sido la irresponsable fiesta de gasto, déficit y deuda a la que nos han sometido los políticos. Ante la difícil situación en la que nos hemos encontrado, los autónomos, los comerciantes, las empresas, todos los españoles, hemos adoptado medidas de emergencia. Todos hemos reducido nuestro nivel de vida, hemos sufrido recortes, todos gastamos menos, nos hemos visto obligados a endeudarnos menos. Todos menos un grupo de privilegiados, los políticos. Publicaba el día 1 de abril, 5 días, un artículo de Jorge Viñas que decía que hay tres formas de reducir el déficit público, o bien reduciendo el gasto, o bien aumentando los ingresos, o bien ambas. En 2014, la mejora de los números rojos de la Administración se explica exclusivamente por el aumento de la recaudación. Y publicaba Libertad Digital hace 2 días que Rajoy gasta hoy 40.000 millones de euros más que el Zapatero al inicio de la crisis. En Vox estamos convencidos de que España tiene solución. Y por eso nos hemos propuesto unas metas, y la meta fundamental no es solo generar empleo, como hemos dicho tantas veces, sino que queremos que España sea uno de los 10 países más ricos del mundo. En la clasificación actual de países por el Producto Interior Bruto, tenemos a la cabeza a Estados Unidos con 16.800.000 millones de euros americanos, seguido de China, Japón, Alemania, y tenemos a España en la 13ª posición, seguido de cerca por Corea del Sur y por México. Por encima tenemos a Australia, Canadá, India e Italia. Pues bien, nuestro objetivo es colocarnos entre los 10 primeros, lo que supone alcanzar e incluso superar a varios de los que tenemos por encima, teniendo en cuenta el avance de los que vienen por detrás y que también están mejorando. Es un objetivo difícil, pero estamos convencidos de que entre todos, si tomamos las medidas adecuadas, podemos lograrlo. ¿De qué tipo de medidas hablamos? Pues de las medidas que devuelvan el dinero y la iniciativa a los que mejor han gestionado esta crisis, que son las familias y las empresas. Son medidas con futuro, que van a permitir sostener los servicios necesarios, van a garantizar la sostenibilidad del sistema, aportan calidad, seguridad y estabilidad, sin caer en la trampa del gasto exponencial. Debemos premiar al eficiente y apoyar al realmente débil, para promover la participación y para crear prosperidad, no para crear clientes cautivos del asistencialismo. No podemos permitirnos volver a caer en los mismos errores que han cometido los burócratas, los que han gastado el dinero que no tienen para luego ocultar a los que vienen detrás. Este plan, ejecutado en los 10 siguientes años, permitirá poner a España entre los 10 países más ricos del mundo, como decimos, y disfrutar de una economía dinámica, competitiva, generadora de empleo y que garantice el futuro de todos. Nuestro plan parte de la inspiración de ciertas convicciones que son nuestra visión de cómo debe ser una economía y cómo funciona una economía. Las vamos a decir hoy aquí porque ningún otro partido las dirá. Estas convicciones son, primero, que las economías que crecen en un mercado libre son las que generan más riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad. Por tanto, es deseable que la economía crezca y que lo haga en ese mercado libre. Solo esto ya nos distingue del 90% de los políticos españoles y del 100% de los socialdemócratas intervencionistas de todos los partidos. Para que un mercado sea libre, ¿qué debe existir? Debe existir una regulación mercantil y fiscal que sea sencilla, conocida y previsible y que ofrezca seguridad jurídica. Debe ser homogénea en todo el territorio que abarca el mercado, como decíamos antes. Aplicada en todos los casos de la misma forma, sin que quepan interpretaciones o albedríos, y de corte liberal. La iniciativa económica la debe llevar el sector privado. Es el sector privado el que genera empleo. La función del sector público debe quedar limitada a crear las condiciones adecuadas para que ese sector privado se desarrolle en una economía de forma libre, vigilar que la regulación existente se respete, intervenir solo donde sea verdaderamente necesario, mientras no llegue al sector privado por sí solo. Las intervenciones del Estado deben ser vigiladas en todo momento para evitar la tentación de crecer y ocupar parcelas que no le pertenecen. El sector público, por tanto, debe ser lo más pequeño y eficiente posible.
El sistema fiscal debe promover el nivel de recaudación suficiente para sostener ese sistema público eficiente y redistribuir rentas de manera justa, sin llegar a ser desincentivador de la actividad económica, como nos ha pasado. El estado de bienestar se ha convertido para todos los europeos en un logro irrenunciable que se percibe incluso como un conjunto de derechos. Ahora bien, debemos redefinir el ámbito de actuación del Estado, precisamente para garantizar su supervivencia. El mejor Estado no es el que más prestaciones reparte, sino el que las concede con más responsabilidad y a la vez genera más condiciones para que menos personas las necesiten. España tiene una conciencia social que está más encaminada al colectivismo que a la defensa de la responsabilidad individual. Y esto no favorece el crecimiento económico e incluso amenaza la sostenibilidad del Estado. Debemos trabajar para fomentar el espíritu del emprendedor, en mejorar la imagen del empresario, en celebrar el éxito ajeno por las favorables consecuencias para la sociedad, el presentar modelos de éxito empresarial y reducir la dependencia del Estado de los individuos que lo necesitan. En definitiva, creemos que el modelo más deseable para una sociedad como la española es uno en el que alcancemos el pleno empleo. Los españoles generen una renta per cápita suficiente para vivir dignamente, erradiquemos la pobreza, se fomente la responsabilidad individual, se conviva en un Estado eficiente y se dediquen los recursos públicos a atender a los verdaderamente necesitados. Para alcanzar este modelo que deseamos, tenemos que empezar desde abajo e ir construyendo hacia arriba a medida que crecemos. Es decir, tendremos que comenzar con la educación en los colegios. Después, crearemos vocaciones en los jóvenes para que se conviertan en autónomos. A continuación, poner los fundamentos para que los autónomos puedan crecer y fundar su pequeña empresa. Después, tomar medidas para que estas pequeñas empresas se desarrollen hasta convertirse en grandes empresas. Y finalmente, lograr que estas grandes empresas, después de crecer en el territorio nacional, se lancen a la aventura exterior. Este es el ciclo virtuoso imprescindible para que España vuelva a crear riqueza y empleo de forma sostenida en el tiempo. Es un modelo que requiere tiempo, esfuerzo y adaptación al cambio, pero no hay otro que asegure el éxito. Alcanzar este modelo requiere afrontar la crisis con medidas en una variedad de campos, económicas, educacionales, laborales, fiscales. Hoy nos centraremos en nuestras 10 medidas de política fiscal, que encajan en este completo engranaje de propuestas y sucesivamente iremos presentando el resto de medidas. Para poder cumplir con las medidas que os vamos a exponer, partimos de una premisa fundamental, y es que Vox es el único partido que propone una auténtica reforma integral del gasto público. Es el único partido que puede hablar de una reducción drástica de impuestos por ello. En el actual diseño del Estado de autonomías, la concurrencia de administraciones superpuestas, estatal, autonómica, provincial y municipal, provoca duplicidades y redundancias. Existe una falta de coordinación que produce duplicidades y en ocasiones hasta triplicidades, tanto en actuación como en coste. Tenemos 17 parlamentos autonómicos, 17 gobiernos, defensores del pueblo autonómicos, 10 órganos de control externo equivalentes al Tribunal de Cuentas, agencias de protección de datos, institutos meteorológicos, de estadística, incontables televisiones y radios públicos, tanto autonómicas como locales. Existen miles de empresas públicas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos representativos como embajadas y oficinas comerciales de turismo en el extranjero dependientes de las comunidades autónomas. Toda esta estructura corre paralela a la existencia de embajadas, consulados, oficinas comerciales, delegaciones del ICEX y otros organismos estatales creados para fines similares, lo que además de elevar el coste para los contribuyentes, entorpece el flujo comercial de nuestros emprendedores y de nuestros exportadores. Se han realizado estudios que cifran en aproximadamente 90.000 millones de euros el gasto derivado de estas duplicidades. Es decir, estamos multiplicando el número de mini-estados con altos cargos en cada una de todas estas instituciones con los elevados gastos que esto conlleva. Es necesario, por tanto, una reforma que acabe con este modelo, que en nada beneficia a los ciudadanos y solo sirve para alimentar a los políticos y a sus enchufados. Las propuestas contenidas en el documento que presentamos, y que a continuación nos van a presentar sumidas, se engloban en 5 bloques. Un primer bloque son las medidas encaminadas a lograr un Estado eficaz, transparente, ejemplar y responsable. El segundo bloque son propuestas para conseguir un sistema fiscal accesible y justo que incorpore mecanismos para eliminar las desigualdades que produce el fraude fiscal. El tercer bloque se trata de iniciativas de reducción de gasto público para lograr el equilibrio de las cuentas públicas. El cuarto, reformas impositivas para lograr un sistema fiscal sencillo, con tipos más bajos y de marcado carácter social. Y el último bloque, las aportaciones en la búsqueda de un sistema fiscal que contribuya a la unidad de mercado y persiga la igualdad de derechos de los españoles. Como os digo, a efectos de simplificación, hoy las 100 medidas se van a presentar en las 10 más importantes que os presentarán nuestro secretario general Iván Espinosa de los Monteros y el actual presidente del Consejo Político, Pablo Sáenz.
Gracias. Muchas gracias, Laura. Si os parece, les vamos a ir presentando alternativamente. Y efectivamente, son 100 las medidas fiscales que proponemos, que están subidas a nuestra página web, que ya están disponibles para todos ustedes. Y son 100 medidas que han venido siendo elaboradas por expertos fiscales, por profesionales, por autónomos, por pequeños empresarios, por gerentes, por empleados públicos, por funcionarios, gente que en el día a día tiene que lidiar con esta administración. Todos nosotros tenemos que lidiar todos los días con la administración. Y todos sabemos, luego tenemos gente que sabe muy bien cuáles son esas medidas. Y nos ha costado mucho trabajo seleccionar solo 10. Presentar hoy las 100 sería algo excesivo. Pues nos vamos a centrar en las 10 que nos parecen que son más importantes. Y empezamos con una que quizás sea bastante chocante y merece la pena explicar. Proponemos la reducción de todos los tramos existentes de IRPF a un único tramo, una sola tasa de impuesto de rentas personas físicas del 21% para todos los españoles, teniendo, eso sí, los primeros 12.000 euros absolutamente exentos, añadiendo 3.000 euros de exención adicional por cada hijo o dependiente que presida en la unidad familiar, y simplificando la declaración hasta dejarla en un solo folio. Estas declaraciones de renta tan complejas que se encuentran los españoles son perfectamente resumibles y reducibles a un solo folio. A veces cuando hablamos de un solo tipo, el 21%, la gente dice, entonces está usted acabando con la progresividad fiscal. Pues no. La magia de este sistema, de tener un tipo único con los primeros 12.000 euros exentos, es que distintas rentas obtienen distintos tipos medios, como vamos a ver a continuación. Tenemos aquí un ejemplo de cómo tributarían distintas rentas para un español que tenga 0 hijos. No estamos contemplando aquí exenciones por hijos. Vemos que un español que gane 11.000 euros brutos, un mileurista, o hasta 12.000 euros brutos, un mileurista, que por desgracia abunda en España, por desgracia no es que abunde gente que trabaje, sino gente que trabaja y gana poco, pagaría un 0% de impuestos. Se encontraría en su nómina mensual un incremento que ahora veremos sustancial gracias a esta bajada de impuestos. Una persona que ganara 18.000 euros brutos pagaría un 7% de impuestos de tipo medio. Los 12 primeros exentos, los 6 siguientes al 21, nos daría un tipo medio del 7%. Una persona que ganara 24.000 pagaría un 10,5%, 36.000, un 14%, 48.000, un 15,75%, 112.000, un 18%, y así sucesivamente hasta llegar a ese tipo máximo, único, del 21%. Como digo, cuanto más se gana, más se paga, pero siempre teniendo los primeros 13.000 euros exentos. Tenemos algún ejemplo de cómo repercute esto sobre la renta de un español. En este caso hemos puesto el ejemplo de un español que gane 35.000 euros. Un español que gane 35.000 euros, o una familia que ingrese 35.000 euros y tenga 2 hijos, pagaría o tendría 200 euros más al mes. La media de lo que ganan, o lo que ganarían los españoles, los empleados, los pensionistas, porque las pensiones también irían exentas de sus primeros 12.000 euros, pasaríamos todos a ganar entre 200 y 300 euros más al mes, de media, algunos un poco más, otros un poco menos, y nadie ganaría menos. Estamos convencidos de que los españoles tienen mucha mejor capacidad para administrar esos 200 o 300 euros más al mes que la propia administración pública. Y en muchos casos creo que cambiaría por completo el panorama de algunos españoles. Por último, introduciríamos una medida llamada en algunos países el splitting, que consiste en que aquellas familias en las que uno de los cónyuges decida quedarse en el cuidado de los familiares, de los hijos o de los dependientes, pudiera también participar en el conjunto de los ingresos, dividiéndose el ingreso entre las dos personas, los dos cónyuges, de manera que de alguna manera se reconoce a la persona que se queda en casa. Una familia en la que trabajen los dos y una de los dos. Una familia en la que uno de los dos se queda en casa, la tributación se hace conjunta y se aplica sobre el conjunto de los dos. Es un reconocimiento a aquellas personas que trabajan en casa y que se ocupan, como digo, de los hijos, dependientes o incluso de los abuelos en algunos casos. La segunda medida que traemos hoy tiene que ver con el impuesto de sociedades y es igualmente drástica. Es reducir el impuesto de sociedades a la misma tasa,
al 21%. Con esta medida creemos que se haría un enorme énfasis en luchar contra el fraude fiscal. Hay muchas personas que tienen sus ingresos a nombre de sociedades porque tienen tipos más bajos. Si equiparamos el mismo tipo marginal para personas físicas y sociedades, creemos que desaparecerá una gran cantidad de fraude. De la misma manera que pensamos que el bajar los tipos tanto para personas físicas como jurídicas traerá a la superficie una gran cantidad de economía sumergida que hoy no tiene. De modo que tanto el IRPF como impuestos sociales, al 21%, como digo, siempre con los primeros 12.000 euros en las personas físicas, los primeros 12.000 euros exentos. La tercera idea clave se refiere al IVA. Vox propone una reducción de los tipos general y el reducido. Concretamente, hablamos que el tipo general se reduciría del 21 al 16% y se situaría en el mismo porcentaje existente con anterioridad a julio de 2010. Estamos hablando de una reducción de un 23,8% sobre el tipo general actual que está situado en el 21%. El tipo reducido se situaría en el 8%, que fue el tipo que se fijó a partir de 1 de julio de 2010. En este caso estaríamos hablando de una reducción del 20% sobre el tipo actual que se sitúa en el 10%. El tipo superreducido se mantendría en el 4%. No obstante, incorporaríamos como bienes sujetos a este tipo productos infantiles y geriátricos. Que nos damos cuenta que es curioso porque los pañales, por ejemplo, están tributando al 21%. Nosotros estamos proponiendo que ese tipo de productos tributen al tipo superreducido, o sea, al 4%. La cuarta medida tiene que ver con un sector muy maltratado en la economía española, son los autónomos. Los autónomos hoy en España pagan unas cuotas muy elevadas, de 200 y 300 euros, facturen lo que facturen, trabajen lo que trabajen y cobren lo que cobren. Nosotros proponemos, como ha dicho Laura, un plan de empleo que se explicará en otra ocasión, pero un plan de empleo muy agresivo que arranca fomentando que los españoles emprendan, que empiecen iniciativas nuevas, que se atrevan a emprender. Y para eso vamos a reducir todo tipo de trabas, todo tipo de construcciones burocráticas y vamos a fijar la cuota mínima de autónomos en 50 euros. 50 euros para siempre, no durante un año, no para que usted se dé alta y luego le metemos un clavo de 300, no. 50 euros para siempre. Porque pensamos que debe haber un enorme incentivo a que la gente empiece a probar, a ver si se le da bien una cierta actividad. Estoy pensando, por ejemplo, en amas de casa que pueden dedicarse de manera parcial. Estoy pensando en gente que hoy está sin empleo y que ve absolutamente cuesta arriba empezar a invertir en su nueva actividad, teniendo que pagar en medio 300 euros al mes, sin saber si va a empezar a facturar o no. Estoy empezando a pensar también en gente que quizá ya desarrolla una pequeña actividad, por horas, una persona que da unas clases a niños, o una persona que cuida a ancianos y que está fuera de la economía oficial, que está en la economía sumergida, no se plantea entrar en la economía oficial para pagar 300 euros al mes, no podría. Y sin embargo, quizá con una cuota de 50 sí puede. Estamos, como digo, intentando fomentar todo tipo de actividades, iniciativas, todo tipo de ideas que se puedan emprender y de llevar a la superficie muchas otras actividades que ya existen y que, sin embargo, hoy no están en nuestra contabilidad. En quinto lugar, y con el objetivo de lograr un equilibrio a corto plazo de las cuentas públicas, planteamos la necesidad de elaborar los presupuestos de todas las administraciones públicas en base cero. Es decir, queremos revisar todos los años la totalidad de los gastos del Estado. Para ello seguiremos los pasos siguientes. Realizaremos una revisión y análisis de cada departamento o área de la administración. Analizaremos los procesos e identificaremos qué es lo que verdaderamente se necesita para atender a los servicios públicos esenciales y lo que sobra. Se requerirá detallar y justificar durante su elaboración cada partida del presupuesto del área. Se procederá a realizar un seguimiento presupuestario por departamentos, estudiando sus necesidades y asignación de recursos. E implantaremos un riguroso control sobre ampliaciones y modificaciones presupuestarias, así como sobre el grado de ejecución presupuestaria, no permitiendo traspasos de gastos de un periodo a otro ni asignaciones a partidas o capítulos diferentes a los presupuestados.
esta quinta medida que ha presentado Pablo, juntamente con la sexta que voy a iniciar a continuación, supondrían, sin ningún lugar a dudas, el recorte más drástico de la historia de España del gasto político, del gasto innecesario, del despilfarro. No estamos hablando de despedir un solo funcionario, no estamos hablando de recortar una sola de las prestaciones sociales que hoy existen en España, que son necesarias, pero sí estamos hablando de recortar la grasa del Estado. Estamos hablando de aplicar los recortes que nos han aplicado nosotros, a partir de ahora aplicárselo a los políticos que gestionan nuestro dinero de manera responsable. Por un lado, como decía Pablo, los presupuestos en base cero, volver a repensar todo el gasto y ver si es necesario. Y por otro, la sexta medida que proponemos es una completa reestructuración del diseño del Estado. Proponemos que las funciones actualmente desempeñadas por las comunidades autónomas se redistribuyan entre el gobierno central y corporaciones locales y ámbito provincial. Pensamos que esta simplificación y esta mayor equilibrio del Estado, como decía antes Laura, puede traernos un ahorro de 90.000 millones de euros al año, 90.000 millones de euros al año, solo en gasto político, solo en la grasa del sistema. Para que ustedes hagan una idea, 90.000 millones de euros al año es más de lo que se recauda en el conjunto de la sociedad española por IRPF. Es decir, todo lo que pagamos hoy por IRPF se podría eliminar si elimináramos toda esta grasa del Estado. No es nuestra propuesta que hacemos hoy, pero sí proponemos, como digo, un ahorro de estos 90.000 millones de euros en base simplemente a la simplificación y una mayor eficiencia del Estado político. Nunca estamos hablando de los funcionarios ni de las prestaciones sociales que hay en España. El diseño que tenemos hoy es un coste completamente inasumible para los españoles y no produce ningún bienestar adicional al que tendríamos con un Estado más eficiente. Si las empresas se han vuelto más eficientes, si las familias y los individuos se han vuelto más eficientes, la tecnología ha llegado a todos los hogares. No entendemos por qué en el Estado no se ha producido una reducción de este gasto político innecesario, sino que un aumento en los últimos años. Como sabrán ustedes, somos el único partido que propone esta eliminación, que supondría, como digo, el mayor de los ahorros jamás planteados. De los presupuestos en base cero, la revisión presupuestaria partida a partida, más el diseño eficiente del Estado, sería el mayor ahorro jamás planteado en España. La séptima idea clave que plantea Vox es terminar con las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Como podéis ver en el gráfico, en el año 2014, las subvenciones pagadas por el Estado a los partidos políticos fueron de casi 74 millones de euros. Más de 55 millones de euros correspondientes a gastos de funcionamiento. Hablamos de gastos ordinarios y de seguridad. Y 19 millones de euros de gasto electoral. Además, los grupos parlamentarios autonómicos y municipales reciben ayudas que se aprueban por los respectivos parlamentos autonómicos o plenos municipales. Para el año 2015, recibirán del Estado, solo de subvención electoral, 100 millones de euros. 55 millones adicionales por gastos ordinarios y otros casi 3 millones de euros de gastos de seguridad. La octava medida que les vamos a presentar hoy es una de esas cosas que uno se plantea cómo no se le ha ocurrido a nadie antes y sobre todo cómo nadie lo ha hecho antes en el Estado. Cualquier persona, cualquiera de ustedes que haya tenido la más mínima relación con el Estado, cualquier pyme, cualquier empresario, vendedor, que haya facturado alguna vez a un ayuntamiento con sus servicios o sus productos, o a un ministerio o ambiente público, lo entenderá perfectamente. Lo que proponemos es que cuando la administración contrate con cualquier empresa o individuo, que todos sus pagos a proveedores no superen en ningún caso de los 30 días. Si no se paga al contado en esos 30 días, necesariamente deberá emitir un pagaré del Estado que se podrá utilizar, antes de que lo reciba, que se podrá utilizar, como digo, para pagar otras deudas que tiene uno con el Estado. Es decir, si el ayuntamiento le debe a usted 100.000 euros por unas obras que ejecutó y que no le acaba de pagar y que le paga 200 días, a 200 días o 500 días, que le dé un pagaré del Estado emitido por el ayuntamiento, con el cual usted pueda pagar sus deudas con la Seguridad Social y liquidar el IVA. No tiene sentido que en España de hoy
el Estado te deba dinero y te pague tarde, mal o nunca, y tú tengas que estar constantemente cumpliendo con una enorme puntualidad tus pagos de IVA, de impuestos a sociedades, de seguridad social, otro tipo de impuestos municipales. En definitiva, que si el Estado, en cualquiera de sus acepciones, el Estado central, un ministerio, una empresa pública, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, una entidad de régimen local, si el Estado le debe a uno cualquier cantidad, le emita a través de ese organismo un pagaré con el cual puede a su vez afrontar otras deudas que tiene con el Estado en cualquiera de sus acepciones. El pagaré físico es algo casi antiguo, pero mientras el Estado se va reconectando, su segunda capa, lo que diremos es que esto ya se puede hacer como la nación 50. Y cuando todo el Estado esté reducido y esté conectado con medios informáticos, que es una cosa muy compleja, puesto que ya existe en cualquier empresa privada, pues que cuando uno tenga una deuda pendiente en un ayuntamiento, se la endose directamente o se la pueda endosar a la agencia tributaria o a la agencia de seguridad social o al ayuntamiento de turno que le debe un IVA. Esta medida tan sencilla y tan justa para todos aquellos que han trabajado alguna vez con el Estado es algo absolutamente de una lógica aplastante, pero que ningún político jamás pensará, porque ningún político de los actuales ha trabajado nunca para el Estado. No sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es liquidar la seguridad social, no sabe lo que es liquidar el IVA, una factura que no ha cobrado del propio Estado. Con esta medida se corregirá una tremenda injusticia que afecta a muchísimas pequeñas empresas, a muchísimas pymes, a muchísimos pequeños emprendedores, que por un lado tienen deudas que no le paga el Estado y por otro tienen que aportar pagos a fin de los subidos que nos pasan. La medida clave que se ve de aplicación en todo el territorio nacional se refiere al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entendemos que el impuesto sobre el patrimonio tiene un considerable efecto negativo sobre el ahorro y sobre los estímulos para invertir, asumir riesgos y trabajar, y por acabar recayendo sobre las clases medias. Esas son palabras de Rodríguez Zapatero cuando en principio lo quitó en el año 2008. Es un impuesto que se estableció con carácter extraordinario en 1978, duró hasta 2008. Como bien saben, lo volvieron a recuperar en 2011-2012 y a partir de entonces pues hay aprobadas prórrogas y todavía se siguen. Vox propone su supresión. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, consideramos que este impuesto, por un lado, incentiva el ahorro y la inversión y por otro no es eficaz en el objetivo de redistribución de la renta y de la riqueza. No es lógico que existan personas que renuncian a su herencia por la existencia de este impuesto. Vox propone su supresión. Por último, y como conclusión y quizá abstracción general de todo lo que hemos dicho hoy, si se tiene que quedar con una sola idea de qué es lo que describe y caracteriza nuestro paquete de medidas fiscales, sería lo siguiente: el compromiso de Vox de bajar o eliminar todos los impuestos que existen. Lo repito porque esto no lo habrán oído jamás en ningún otro partido, ni en España, ni que yo sepa en ningún otro país occidental. Bajar, suprimir todos los impuestos que existen. Y empezar a pensar que los ingresos del Estado no son los que deben dirigir el país, sino que los ingresos del Estado sirvan para cubrir los gastos necesarios del Estado, pero a su vez estén determinados por aquello que los españoles pueden pagar. Los españoles no están para trabajar para el Estado. Es el Estado el que está para trabajar para los españoles. En Vox no somos unos ilusos. Entendemos que reducir los ingresos del Estado solo se puede ofrecer si se ofrece además reducir los gastos del Estado. Porque si no, se incurre un déficit que genera una deuda que acabará pagando nuestros hijos. Nuestros recortes de ingresos son de unos 10.000 o 15.000 millones de euros. Pero nuestros recortes de gastos son de más de 90.000. Por lo tanto, lo que se genera es un tremendo ahorro para el Estado que proponemos que se dirija a la reducción del déficit año a año y sucesivamente a la reducción de la deuda, para que, como digo, nuestros hijos y nietos no tengan que encargar con las responsabilidades que nos asumimos nosotros. Pues bien, como os digo, esta propuesta no se volverá a medir a ningún otro partido político jamás, porque nadie más propone los gastos del Estado. Y para terminar, voy a leer una cita que gusta mucho a nuestra tesorera Laura, desde Ludwig von Mises, y que dice: el gobierno no puede hacer al hombre rico,
puede empobrecer. Los monopolios deben su origen no a una tendencia inminente de una economía capitalista, sino a una política intervencionista gubernamental en contra del mercado. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para los expertos de la casa? Todo lo que has puesto es una convergencia con la Unión Europea, porque hay una directiva de limitaciones fiscales, no colisionaría, no habría como choque de materias fiscales que hay en común con directivas europeas. La normativa europea, en lo que más énfasis hace es esto último que he dicho, que es el déficit. Sí, que la aplica normalmente. En el déficit, claro. Si uno baja impuestos pero aumenta gastos, pues entonces el déficit se dispara y eso es donde la Unión Europea aprieta. Si uno es capaz de reducir los gastos del Estado, de introducir eso que hemos dicho, que ya las familias y las empresas han asumido, una mayor eficiencia, un mayor sacrificio, una revisión, un ajuste. El ajuste que hemos hecho todos, que ahora lo hagan los políticos. Insisto, que no estoy hablando de despedir ni una enfermera, ni bombero, ni policía, ni maestro. Estoy hablando de introducir ese elemento de eficiencia, esa grasa que hemos recortado todos, esos gastos superfluos que teníamos y que ya no tenemos, tanto las empresas como las familias, introducir esa noción en el mundo del Estado, de la administración pública. Y es un recorte de gasto político, es un gasto innecesario, un gasto que no trae ni conlleva ningún beneficio para el ciudadano, para el español. Por lo tanto, si somos capaces de reducir en esa proporción de la que estamos hablando, los gastos del Estado, que reduzcamos los ingresos en menor proporción, no tiene ningún efecto, sino al contrario. Nos felicitarán por ser capaces de reducir el déficit y pagar la deuda y no tener que dedicar tal cantidad de proporción de nuestros presupuestos generales del Estado al pago de una deuda que además, como digo, vamos pasando a nuestros hijos. Claro, se va creciendo intereses y se va acumulando el capital y eso es como montaña, ¿no? Para que nos hagamos una idea, este gobierno, ahora, hoy, sigue aumentando la deuda pública en 10.000 millones de euros al año. Hasta llegar este año, al 100% del Producto Interior Bruto. El conjunto de todo lo que se genera, toda la riqueza que se genera en un país como España, en un año, entero equivale a la deuda que tenemos. Sostenible a largo plazo. Deuda pública, no hablo ya de la privada. Es decir, todos ustedes tienen, para que se hagan una idea, más allá de la hipoteca que pueden tener en su casa, tienen todos una hipoteca adicional de 25.000 euros, que es la hipoteca del Estado. Y si ustedes viven en una familia, padre, madre y 2 hijos, su hipoteca asciende a 100.000. Pues eso hay que empezar a pagar. Los intereses que eso, que no para de crecer, ¿no?